Es un número desconocido. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí. Dile que no estás. Buen día. ¿Quién era? Solamente decía el número. Bien, vamos a empezar, jóvenes. Profesor, no, ¿Ya? no está grabando. ¿Cómo? No está grabando. Está grabando, a ver, voy a regresar. Ahora sí, ya, disculpa, gracias. Bien, tenemos este problema, ¿no? Un recipiente de paredes rígidas contiene, un ratito voy a dividir acá, contiene 0,28 metros cúbicos de hidrógeno a una presión de 21.6 kilogramos fuerza. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Solamente a veces en el sistema inglés aparece kilogramos, ¿no? Y sabemos que las unidades de presión es fuerza sobre área. Entonces, este es 21,6 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y recibe trabajo en forma adiabática que eleva su presión hasta 28,8 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Determinar el cambio de entropía del hidrógeno tomando CB igual 2,434 kilocalorías por kilogramos grados Kelvin. ¿No? Y luego tenemos que graficar la transformación en un diagrama TS. Entonces, para este caso vamos a analizar, ¿no? Nos pide el cálculo de entropía, ¿no? Entonces, para un gas ideal, en este caso el hidrógeno, ¿no? Tenemos que recurrir a lo siguiente. Sabemos que el cálculo de entropía es justamente, ¿no?, estos parámetros que están acá, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no?, es el calor específico a volumen constante por diferencial de temperatura sobre temperatura más R por diferencial de volumen, ¿no?, entre el volumen. Entonces, ese es el cálculo de la entropía. Entonces, si queremos hallar la variación de la entropía, tenemos que recurrir, integrar esto. Una vez integrado, ¿no es cierto?, nos da, integramos esta ecuación y integramos. Como en este caso el calor es a volumen constante, va a salir afuera. Entonces, como no depende de la temperatura, en este caso sale afuera como constante y tenemos lo siguiente, ¿no? Delta SB es igual a CB logaritmo neperiano de T final entre T inicial más R logaritmo neperiano de volumen final entre volumen inicial. Y como el proceso es isocórico, ¿no?, porque dice que son paredes rígidas, significa que tiene el mismo volumen. Entonces aquí esta expresión se va a anular, ¿no?, porque el logaritmo neperiano de 1 vale 0, entonces sí, se cancela, se elimina. Entonces tendríamos que nuestra variación de entropía solamente quedaría en esta situación. Se ve el logaritmo neperiano de T final entre T inicial. Además, sabemos que por la ecuación general tenemos que esta relación que P final es a T inicial como el P final es al P inicial. Entonces reemplazamos, ¿no? Reemplazamos aquí los valores de la T final de T inicial en valores de la presión final entre la presión inicial.
Entonces, obtenemos este resultado, ¿no? Logaritmo de 28,8, 21,6. Aquí las unidades se cancelan. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces, aquí tenemos que la variación, entonces, de entropía tiene este valor, ¿no? Logaritmo aquí sale 4/3, ¿no? Logaritmo sale de 1.33, es mayor que 1, entonces, ¿no? La entropía me da este resultado, ¿no? 0,700 kilogramos por grados Kelvin, ¿ya? Hay que ver que aquí la entropía se está dando por unidad de masa, ¿ya? Se está dando la entropía por unidad de masa. En otros resultados preguntas le van a pedir simplemente la entropía que es en kilocalorías entre grados Kelvin, ¿no? Pero en este caso está por unidad de masa. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿cómo se graficaría la parte B? ¿No? Graficar la transformación en un diagrama TS, ¿no? Entonces, hay que buscar los parámetros, ¿no? Y vamos a encontrar de la siguiente manera, entonces la gráfica ya he trabajado, ¿no? Y se va a obtener de la siguiente relación, ¿no? Ya, entonces aquí por si acaso, esto que está acá es kilogramos fuerza, ¿ya? Kilogramos fuerza. Acá tenés kilogramos fuerza. Entonces acá están, ¿no? Temperatura inicial, temperatura final, y acá está el rango de la entropía, ¿no? Esta es la variación finita que ha tenido la entropía. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? Profesor, ¿Alguna pregunta? ahí, ahí desde la posición inicial hasta el final está yendo como en una curva, ¿no? Sí. Acá está, ¿right? Y acá está. Y acá está. Es una curva. Son curvas, no es recta por si acaso. Bien, entonces vamos al siguiente ejemplo, ¿ya? Dice, inicialmente se encuentra 450 gramos de aire a la presión de 2,81 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ocupando un volumen de 0,146 metros cúbicos. Mediante un proceso reversible recibe 22,68 kilocalorías y efectúa un trabajo de 4.422 kilogramos fuerza por metro. ¿Cuál será el cambio de entropía del aire si al final del proceso se encuentran a 1,76 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado? ¿Y cuál será el cambio de entropía del universo? ¿No? Para esto se tomará parte del aire CB 0,172 kilocalorías, kilogramos grados Kelvin, ¿no? Hay que considerar que la constante de R para el aire es este valor, ¿no? ¿Ya? 29,27 kilogramos fuerza por metro kilogramos grados Kelvin. Cuando te den joules sale un valor distinto, ¿no? ¿Ya? Sale un valor distinto. Entonces, como aquí nos piden, ¿no es cierto?, el cambio de entropía, tenemos que tener las temperaturas, ¿no? Tenemos que tener las temperaturas. Entonces, según los datos del problema, nos va a permitir calcular la entropía, ¿no es cierto?, en función de la temperatura y sus volúmenes, ¿no? Para ello, entonces, esto sería nuestra ecuación que tenemos que utilizar, ¿no? Previamente tenemos estos datos, ¿no? La presión inicial es 2,81 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, pasado a kilogramos fuerza por metro cuadrado, tiene este valor. El volumen inicial es 0,146 metros cúbicos, la masa es 454 gramos, hay que pasarlo a kilogramos para tener las unidades uniformes. Tenemos un kilogramo fuerza que es 2,3422 calorías, ¿no? Que hay que pasarlo a kilocalorías, tiene este valor. El trabajo está en 4.422 kilogramos fuerza por metro, ¿no? Esto equivale a 10,36 kilocalorías. Hay que ver que el kilogramo fuerza es igual a 9,8 joules, ¿no es cierto? Y eso pasarlo a
kilocalorías, ¿no? Que multiplicarlo por 0,239 nos da bueno, acá está la conversión, ¿no? Ok, entonces tenemos que hallar entonces los valores de la función, de la temperatura y los volúmenes. Entonces, según lo otro del problema, vamos a calcular lo siguiente, ¿no? Utilizando esa ecuación de la entropía, se ve el logaritmo neperiano T final T inicial más RLN, el logaritmo neperiano del volumen final entre el volumen inicial. Para calcular T1 vamos a emplear la ecuación del estado, la ecuación de estado, ¿no? Que es la siguiente, ¿no? Como ustedes conocen, pavo igual a ratón, ¿no? Aquí tenemos PV1, la masa por RP y T1, ¿no? Entonces aquí vamos a trabajar entonces para hallar, ¿no? La presión 1, ¿no? Tenemos que hacer esto, ¿no? Ya. A ver si me calculan ustedes la presión 1, a ver cuánto le sale directamente, ¿no? Aquí vamos a calcular T1. Entonces, ¿cuánto le saldría T1 a ustedes? A ver si pueden operar un ratito ahí, aplicando esto. A ver si coincide con mi valor. Unos minutitos a ver cuánto le sale. A ver cuánto sale acá. BD. Ah, buenos días. A ver cuánto le sale, joven. ¿Algún resultado? $300, ¿no? Ya. O nos sale 2,9947, ¿no? Ya. Bien, está cercano. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Como hay 300 y 299, vamos a redondear a 300, pues, ¿no? Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer. Gracias, Cáceres. Gracias, Valderrama. Diego. Entonces, regresamos entonces a... Ahí está, ¿no? Entonces aquí, trabajando, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Hay que hacer esos procesos de cálculo. Algunos jóvenes en la práctica solamente ponen el resultado, no operan, entonces ahí no hay nada que procesar ahí, ¿no? Bien, entonces tenemos este valor, ¿no? 299,4, vamos a redondearlo para tener un número más trabajable, ¿no? Es 300 grados Kelvin, ¿no? A uno le sale 300 tanto, a otro le sale 2947, ¿no? Entonces estamos redondeando a 300 grados Kelvin, ¿ya? Entonces, esa es la temperatura T1. Ahora tenemos que ver la temperatura T2. ¿De dónde sacamos la temperatura T2? ¿Alguna sugerencia? Para hallar justamente la temperatura T2, vamos a usar el principio de la primera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, para ello, hago lo siguiente, ¿no? Entonces, usando la ecuación de la primera ley de la termodinámica, obtenemos lo siguiente, ¿no? Q vale 22,68 kilocalorías, ¿no?
delta U es igual Q menos trabajo externo, ¿no es cierto? Que es, el trabajo me lo dan, es un dato, que vale, dice, sí, ¿no? Calor 22,68 kilocalorías y el trabajo 10,36 kilocalorías. Eso es lo que nos dan como dato. ¿Ya? Muy bien. Entonces, seguimos acá, ¿no? Porque recuerden que este trabajo es, en realidad, el dato es de 4.422 kilogramos fuerza por metros. Entonces, hay que transformarlo justamente a kilocalorías, ¿no? Que nos da este valor de 10,36 kilocalorías. Haciendo la resta, obtenemos esto. Bien, entonces sabemos que la energía interna es igual a mcb por T2 menos T1. Reemplazamos ahí los valores, ¿no? Y aquí despejamos, ¿no? T2 igual a T1 delta U sobre mcb. Al reemplazar estos valores, ¿no? Tenemos lo siguiente, ¿no? 312,32 de este dato que está acá. La masa que es 0,454 gramos y se ve que es 0,172, ¿no? Operando aquí, ¿no es cierto? Vamos a obtener este resultado siguiente, ¿no? Siempre, jóvenes, hay que hacer estos resultados, estas operaciones, ¿ya? Bien, entonces aquí nos sale, pues, operando, nos va a salir 157, más o menos, ¿no? Y obtenemos nuestra temperatura T2 que llega a este valor, ¿no? Entonces T2 igual a 300 más 157,9. Bueno, redondeando, nos da 458 grados Kelvin. Muy bien. Hemos hallado T1, T2, ¿no? Ahora sí podemos hallar, ahora sí, nuestra entropía, porque ya tenemos casi todos los datos, ¿no? Entonces, reemplazando los valores en la ecuación 1, que la voy a mostrar nuevamente, que es esta ecuación, ¿no? Tenemos temperatura final, temperatura inicial, volumen final, volumen inicial. Entonces, aquí está, ¿no? Como los volúmenes nos lo dan en litros, no hay ningún problema, porque si lo podemos convertir a metros cúbicos, al final las unidades se van a cancelar y no va a salir lo mismo. Entonces, trabajando esto, a ver, jóvenes, ¿cuánto saldría la entropía? A ver, un cálculo directo de parte de ustedes para que puedan también estar en movimiento. ¿Cuánto le saldría delta S? A ver, participe, por favor, operando.
A ver, ¿qué resultado me tienen, por favor? A ver. 26. No le puede salir 26, ¿no? No puede ser mayor que 0 acá, ¿no? A ver, vamos a operar, ¿ya? Vamos a ver cómo me sale a mí. Bien, entonces aquí tenemos, ¿no? Nuestro trabajo. Entonces aquí tenemos logaritmo de periodo de 1,5267, ¿no? Por este R, ¿ya? Aquí hay un problemita. El R no es 29, ¿ya? Hay que tener cuidado acá. Porque recuerden que acá el R está dado en... Está dado acá en kilogramos fuerza por metros. Y hay que pasarlo a kilocalorías, ¿ya? Hay que pasarlo a kilocalorías. Entonces aquí 29,27 por 9,8 me da en joules. Y un joule vale a 0,239 calorías. Y entonces, y eso hay que hacerlo a kilocalorías, entonces nos da un producto distinto, ¿no? Ya, entonces ahí está la dificultad en uniformizar las unidades, ¿ya? Entonces, por eso es que le sale un valor distinto a ustedes. Entonces aquí, repito que estamos trabajando con kilocalorías, entonces esto está dado en kilogramos fuerza por metro. Si lo multiplicamos por 9,8, tenemos joules, ¿no? Y sabemos que un joule equivale a 0,239 calorías, y eso lo convertimos a kilocalorías, entonces ya se puede simplificar con las unidades que estamos trabajando nosotros. Entonces continuamos acá. Aquí está, ¿no? Entonces el R vale esto en kilocalorías, ¿ya? En kilocalorías. Entonces, aquí tenemos este resultado. Y tenemos esto, ¿no? Ahora aquí algo interesante también, ¿no? Nos pide a nosotros la entropía, ¿no? Y aquí tenemos la entropía por unidad de masa, ¿ya? Por unidad de masa. Entonces, al convertirlo en unidades de entropía simplemente sería kilocalorías por grados Kelvin. Entonces habría que multiplicar por el valor de la masa, ¿no? Que en este caso es 0,454 kilogramos, entonces ya tenemos la entropía en unidades en las unidades respectivas, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Entonces delta S vale 0,11341, 0,454, ¿no? Y nos queda este valor, ¿no? Delta S entonces 0,061, ¿no? Que para fines prácticos, ¿no es cierto? Básicamente tiende a 0, ¿no? Tiende a 0. Entonces podemos trabajar de esta forma, entonces, respondiendo a la parte B que nos pide, ¿no? Entonces, por ser un proceso reversible, entonces delta del universo tiende a 0, ¿no? Entonces aquí prácticamente me sale 0,1, ¿no? Que es un valor cercano al 0. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor, Sí. el volumen final, ¿en qué momento lo calculó? O sea, para reemplazarlo ahí en la entropía. Un ratito, voy a... No te estoy escuchando bien. Voy a dejar de compartir, voy a ver cómo está mi micrófono acá. Ahora sí, ¿me puedes volver a preguntar?
Sí, que el volumen final, ¿en qué momento lo calculó? Volumen Del, final. Aquí nos dan el volumen final. A ver, vamos a ver el volumen final. Porque aquí no está llegando volumen, estoy trabajando con temperatura. Allá, volumen final, ¿no es cierto? Es este, a ver, el volumen final es 0,346, ¿no? A ver, aquí te lo voy a sacar, ¿ya? Eh, ujú. A ver, ahí está, te lo encuentro. A ver, déjame. Tenemos el volumen inicial. Tiene, tiene razón, ahí se me ha... No lo he puesto. Es este, acá es un volumen final de 0,346, ¿no? Ahí me ha faltado agregar ese dato. Gracias por la observación, ¿ya? Sí, porque no lo he puesto. Sí, me ha faltado agregar ese dato, jóvenes, ¿ya? Sí, sí, tiene razón. Ya, tenemos el volumen inicial, pero el volumen final se me olvidaba agregarle ahí. Ya, gracias por esa observación, ¿ya? Entonces, el volumen final es ese valor de 0,346, ¿no? Metros cúbicos. Ok, entonces continuamos. A ver por acá, por favor. Ya. Okay. Vamos a este ejemplo, ¿no? Número 3, ¿no? Una máquina de carbón funciona recibiendo 100 kilocalorías de una fuente de 500 grados Kelvin y entrega a la fuente fría 60 kilocalorías. Calcular el rendimiento térmico, la variación de entropía del fluido al recorrer el ciclo, C, la variación de entropía de la fuente T1 y T2, la variación de entropía del conjunto y el trabajo neto que puede obtenerse del ciclo. ¿Ya? Obtenerse del ciclo. Entonces aquí nos piden el rendimiento térmico. Yo creo que ustedes están muy ambientados con eso, ¿no? Entonces ya los dejo para ustedes, ya, porque el tiempo no va a ganar. No creo, no. Ya tenemos tiempo todavía. Entonces el trabajo neto, ¿no? A ver, solución, ¿no? Este es el rendimiento térmico. Entonces ya ustedes conocen que el rendimiento térmico está dado por trabajo sobre calor de entrada, ¿no? Trabajo sobre calor de entrada. ¿Ya? Entonces, esta es la eficiencia, trabajo sobre calor de entrada. El trabajo
trabajo neto, ¿no es cierto? Es calor de entrada menos calor de salida. Bueno, acá tiene usted la máquina térmica, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Calor absorbido, Q1 es el calor absorbido, Q2 es el calor de salida o cedido por la máquina térmica, ¿no? Entonces nos piden el rendimiento térmico. Entonces aquí tenemos básicamente los datos establecidos, ¿no? Trabajando como es un ciclo de Carnot, el calor se puede reemplazar en función de la temperatura, ¿no? Entonces aquí tenemos calor de entrada y calor de salida. Pues aquí tenemos Q2, que es 60, según los datos que tenemos acá, y 100 kilocalorías, que es el calor que recibe, ¿no? De entrada. Ahí tenemos nuestras operaciones. Entonces nos da 0,4, ¿no? Si trabajamos en porcentaje sería 40%. 40%. Ahora nos pide la variación de entropía del fluido al recorrer el ciclo, ¿no? Entonces, vamos a calcular la variación del fluido al recorrer el ciclo, ¿no? ¿Cuánto creen que valen ustedes la variación del fluido al recorrer el ciclo? Sin necesidad de operar. Es cuestión de teoría. ¿Cuánto saldría? A ver. Muy bien, ¿no? Cero, ¿no? ¿Por qué? Porque es un fluido, pues, ¿no es cierto? El fluido no se dilata mucho, ¿no? Entonces ya directamente ya podemos responder, ¿no? Por esas preguntas teóricas, ¿no? Bien, entonces, ¿no? Por ser un fluido, ¿no es cierto? Entonces la entropía vale cero, ¿ya? Ahora vamos a ver la entropía de las fuentes T1 y T2. Variación de entropía de las fuentes T1 y T2. Entonces aplicamos la ecuación de la entropía, ¿no? Para un ciclo de Carnot, ¿no? Se cumple esto, ¿no? Entonces debemos calcular primero T sub 2, ¿no? ¿Cómo calculo T sub 2? Conocemos la eficiencia, ¿no es cierto? Entonces acá tengo yo que T2 es T sub 1, de esta ecuación que está acá, ¿no? Y resulta que T sub 2 vale este valor, 501 menos 0,4 igual 300 grados Kelvin, ¿ya? Y para hallar T sub 1, bueno, lo mismo, ¿no? ¿No? ¿Ya? Entonces, para T sub 1 es lo mismo, ¿no es cierto? Calculamos acá. Entonces, la entropía, ¿no es cierto? La fuente 1 es, ¿no? Es menos Q1 entre T sub 1, ¿no? Porque ya aquí tengo menos 100, entre 1 vale 500. Entonces me da este valor, ¿no? Menos 0,2 kilocalorías grados Kelvin. La fuente 1 entrega calor a la máquina térmica, ¿no? Para la fuente 2, ¿no? Es este valor, ¿no? Ingresa 60 calorías, ¿no es cierto? Entre la temperatura 2, que es 300, me da este valor, ¿no? Esa es la fuente que recibe el calor de la máquina térmica, ¿ya? Bien, entonces, esos son el cálculo de las entropías, ¿no? En la pregunta
D nos pide la variación de entropía del conjunto, ¿no? De la variación de entropía del conjunto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Sumar, pues, ¿no? Sumar las entropías, ¿no? Es el fluido más la fuente 1 más la fuente 2. La entropía del fluido es 0, de fuente 1 es menos 0,2, de la fuente 2 es 0,2 positivo. Entonces nos queda el conjunto del universo, ¿no es cierto? Nos queda 0, ¿ya? 0. Y luego nos piden, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica que es 0? Si la entropía del universo, el conjunto vale 0, significa que es un sistema, cumple la condición de reversible, ¿no? El sistema es reversible, ¿no? Puede ir del punto 1 al punto 2 o del punto 2 al punto 1 en un proceso cuasi estático. Finalmente nos están pidiendo el trabajo neto que puede obtenerse del ciclo, ¿no? El trabajo neto que puede obtenerse del ciclo, ¿ya? Bueno, esto ya es más sencillo, ¿no? Es más sencillo. Podemos calcularlo de esta forma. NWQ1, ¿no? Ya conocemos la eficiencia, conocemos Q1, bueno, directamente, ¿no? Trabajamos de este resultado. Trabajo de N es Q1 igual a 0,4%, nos da 40 kilocalorías, ¿no? Aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Así es, proceso reversible, ¿no? Entonces, todo claro con la máquina de Carnot, ¿no? Cómo se hace de la fuente que entrega calor, de la fuente que sale calor. Continuamos entonces. Vamos al siguiente ejemplo. Bien. Aquí voy a necesitar también la participación de ustedes, ¿ya? A ver, dice, se comprime hidrógeno isentrópicamente desde 7,4 por esa la quinta newton por metro cuadrado, un volumen de 87 litros y una temperatura de 4,4 grados centígrados hasta la presión de 17,6 por 10 a la quinta newton metros cuadrados. Hallar A, la temperatura y el volumen final, la variación de su energía interna, el trabajo realizado, la variación de la entropía y el flujo de calor. ¿Ya? Cuando nos dice isentrópicamente, ¿qué significa, jóvenes? ¿Qué nos dice cuando dice isentrópicamente? ¿Qué significa la palabra isentrópicamente?
A ver. Igual a entropía constante. Claro, ¿no? Significa que la entropía vale cero, ¿no? La variación de entropía es cero, ¿ya? Eso significa isentrópicamente, ¿no? ¿No? Que es una entropía constante, entonces la variación finita va a ser cero, ¿ya? Entonces, eso significa isentrópicamente, que la entropía vale cero del sistema. Ok, gracias. Entonces, vamos a la parte A. Vamos a la parte A. Entonces, por ser un proceso isentrópico significa que delta D se vale cero, ¿no? De nuestra ecuación de la entropía, tenemos lo siguiente, ¿no? Delta DS que va desde A a B, diferencial de Q sobre temperatura, va de A a C, diferencial de Q sobre T, de C a B, diferencial de Q sobre T, ese es igual a cero. Entonces significa que este señor vale cero, ¿no? Es un ciclo, ¿ya? Por ser isentrópico. Entonces esto vale cero y despejamos. ¿No? De Q de T más, ¿no? De CB de Q sobre T, ¿no? Bueno, de aquí integramos, ¿no? Ya tenemos acá un proceso a presión constante y uno a volumen constante. Ya ustedes integran esto, ¿no? Integramos esto, ¿no? A ver, para que ustedes puedan ir trabajando, jóvenes, a ver, ¿cómo sale esa ecuación ahí? AM, AM, el valor de la temperatura TC, a ver, en términos de gamma, ¿ya? A ver, en términos de gamma, hay el valor de TC. Profesor, ¿Sí? esto sería para una mol, ¿verdad? Sí, pero acá tienes que es un gas diatómico, ¿ah? Claro, una mol, ¿no? Que es un gas diatómico, ¿no?
lo que sea. A ver. El valor de TC. ¿Algún valor? Yo voy a aprovechar en sumar un problemita ahí al PPT. ¿Algunos resultados, jóvenes? Por favor. Bueno, a ver, no me responde. Ya. Continúo, jóvenes, ¿ya? Continúo con eso.
A ver, eh, entonces aquí trabajando, ¿no es cierto? Despejando, integrando esto, ¿no? Ya nos da este resultado. Aquí hay que hacer unas operaciones un poquito simples, pero con paciencia vamos a llegar a este valor, que TC gamma a menos 1 es igual a T a la gamma sobre A, T sub E, ¿no? Hay que ver que CP sobre CB es gamma, ¿ya? Entonces, ahí nos vamos a permitir en calcular, ¿no? El siguiente valor. Los datos tenemos que el gas es diatómico, entonces gamma vale 1,40, CB vale 5 mol, calorías mol, teniendo en consideración que R es semejante a 2 calorías, ¿no? Por eso que se hace esta simplificación, ¿ya? Porque CB es 5 medios de R, entonces R es semejante, es 1,90 y tantos, ¿no? Para simplificar lo hacemos que valga 2, entonces nos quedaría CB 5 calorías mol y CP 7 calorías mol. Entonces tenemos la presión que vale 17,6 por esa la quinta pascal, dato inicial. Eso tenemos que pasarlo a atmósferas, ¿ya? Al pasarlo a atmósferas sabemos que una atmósfera equivale, ¿no es cierto?, a 1,013 por esa la quinta pascal. Haciendo esa conversión, vamos a llegar que la presión en pascal, ¿no?, es igual a 17,37 atmósferas, ¿ya? Entonces hacemos la conversión de pascal a atmósfera, tenemos este resultado. P sub A tiene este valor, ¿no? 7,4 por esa la quinta pascal, ¿no? Convertido a atmósfera me da 7,37 atmósferas, ¿ya? Hasta aquí hemos hallado, ¿no es cierto? Tenemos estos datos iniciales. Tenemos la temperatura en A también, ¿no? Que es 4,4 grados centígrados, convertido a grados Kelvin es 2,774 grados Kelvin, ¿ya? ¿Cuál es nuestro objetivo inicial acá? ¿No? Estamos haciendo cálculos, pero ¿cuál es nuestro límite, nuestro destino, ¿no? ¿A dónde arribamos? Nos piden en la parte A nos están pidiendo, ¿no?, la temperatura y el volumen final, ¿no? La temperatura y el volumen final, ¿ya? Entonces tenemos que hallar lo que es la temperatura en B, ¿no? Y el volumen en B. O sea, nos piden este punto. Parte de acá, ¿no es cierto?, de A a C, de C a B, ¿ya? Entonces acá tenemos los datos que nos van a ser útiles, pero tenemos que ser claros que nuestro límite, nuestro destino es hallar la temperatura en B y el volumen en B. ¿Correcto? La temperatura y el volumen final. Aquí está, ¿no? Para hallar la temperatura y volumen final, debemos primero calcular la temperatura TC y TB, ¿no? Bueno. Comparando los estados B y C, ¿no?, que es un proceso isócoro, y obtenemos también lo siguiente, ¿ya? PBC es igual a NRTC, la presión en C es igual a la presión en A, ¿no? La presión en A es igual a la presión en C, ¿no? Y podemos reemplazar la presión en C igual a la presión en A. Tenemos que BC NRTC. Entonces tenemos esta ecuación, ¿no? La ecuación 2 y la ecuación 3. Hacemos una sencilla operación de simplificar los valores de NR, ¿no? Entonces TB es la temperatura final. Obtenemos esta relación, ¿no? Entonces TB es igual a TC, presión en B, presión en A, ¿ya?
Eso es lo que tenemos. Y reemplazando pues los valores, ¿no es cierto? En este 5, esta ecuación 5 la vamos a reemplazar en la ecuación número 1, ¿ya? En la ecuación número 1. Entonces, por aquí, a ver si recuerdan ustedes la ecuación número 1 es la siguiente, ¿no? Esta es la ecuación número 1, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar TB. TB tiene este valor, ¿no? Es TC PB sobre A. Entonces, aquí hago una simplificación, ¿no? Este TC que es positivo iría acá, se eliminaría el menos 1. Me quedaría solamente TC a la gamma y aquí me quedaría TAPA sobre PB, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a obtener si continuamos simplificando ahí las variables, ¿no? Entonces, acá tengo yo TC a la gamma, TA, PA, PB, ¿no? Bueno, aquí ya reemplazo los valores, ¿no? Tengo TA a la gamma, la presión en A vale 7,37, ¿no? Atmósferas, la presión en B vale 17,37 atmósferas, ¿no? Y la temperatura bueno, ahí lo trabajamos simplemente, ¿no? Ahora, yo tengo que hallar la temperatura en C, ¿no? Porque la temperatura en A la conozco. Para no estar haciendo borrar por acá, ¿no es cierto? Hago lo siguiente, ¿no? Esto que está acá lo paso a dividir, entonces tengo el mismo exponente y este es 0,424. Bueno, ustedes ya son más hábiles, ¿no es cierto? Y ustedes lo pueden simplificar de esta forma, ¿no? Entonces acá sacan acá sería 1 sobre gamma, como gamma vale 7 quintos, ¿no? Entonces al dividir, entonces sería 5 sobre 7, no da este valor de 0,714. Entonces tenemos que esta potencia equivale a 0,542, ¿ya? Entonces de aquí, ¿no? Entonces TC es 0,542 TA, TA vale 277,4, entonces nos da que la temperatura en TC vale 150,35 grados Kelvin. ¿Ya? Muy bien, entonces la temperatura en B, ya simplemente hay que trabajarlo, ¿no? De esta manera, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se ve la temperatura en B? ¿No? A ver, ¿cómo ve la temperatura en B? ¿No es cierto? Reemplazando, ¿no? Justamente en lo que hemos tenido hace un momento. La temperatura en B es lo siguiente, a ver. Esta es la temperatura en B, ¿no? TC, presión en B, presión en A. ¿Ya? TC, presión en B, presión en A. Entonces, eso es mi temperatura. Entonces, reemplazamos, ¿no? Reemplazamos aquí, ¿no? Y vamos a obtener nuestra temperatura en B, ¿no? 6 en 5, ¿no? Y obtenemos lo siguiente, TB, ¿ya? 354,37 grados Kelvin. Muy bien. Ahora mi pregunta, joven, ahora sí, por favor, apóyeme. ¿Cómo hallo yo el volumen en B? El volumen en B. ¿De dónde? Para hallar el volumen en B, ¿no es cierto? Recuérdense de la ecuación, ¿no? De general de los gases. A ver, le voy a pedir a ustedes, por favor, primero hállame el número de moles, ¿ya? De la ecuación Poisson, a partir del punto A. A ver, por favor, el número de moles, ¿ya? Vamos a ver primero el número de moles que existe. A ver, ¿cuánto les sale el número de moles, jóvenes? Apliquen la ecuación Pavo-Ratón, ¿no? En el punto A. ¿Ya? En el punto A.
Sí, de la ecuación de los gases, ¿ya? Pau igual a ratón. A ver, ¿cuánto le sale a usted el número de moles? Profesor, Sí, disculpa, al principio no habíamos visto que, o sea, no estamos usando que era una mol. sí. No, no, aquí, mire, el problema es lo siguiente, ¿no? Cuando tú consideras n, ¿no es cierto? El n se va. Cuando haces la integración, n se te cancela, Ah, ok. ¿ya? N se te cancela ahí, ¿no?
Listo, a ver. Ajá. 28,27, 29, por ahí estamos, ya. Muy bien, ya. Entonces, hallamos el número de moles, ¿verdad? Entonces ahí tienen ustedes el resultado. A uno le sale 28,2. Eso a ese le sale 27,9, ¿no es cierto? Es por los decimales que uno considera, ¿no? Cuando usted trabaja con más decimales que yo, entonces el resultado le va a salir con más números más exactos, ¿no? Si acá considera más decimales, acá va a salir menor, ¿no? Entonces, pero pues yo le pongo acá los valores, ¿no? Que obtengo para ver, digamos, las operaciones necesarias que hay. A ver aquí, ¿no? Entonces tenemos aquí lo siguiente. Presión en A, volumen en A, R es 0,082 atmósferas litro, ¿no es cierto? Por 270,4 grados Kelvin. Entonces me da 28,2 moles. Luego ya para hallar el volumen en B ya es sencillo, ¿no es cierto? ¿No? Aplicamos nuevamente la ecuación Pavo-Ratón, ¿no? Y obtenemos que el volumen en B vale lo siguiente, ¿no? 47,18 litros. ¿Ya? 47,18 litros. Ahora vamos a la parte B, que nos piden la variación de su energía interna. ¿Ya? La variación de su energía interna. De la primera ley de la termodinámica tenemos lo siguiente, ¿no? Diferencial de U es igual a diferencial de Q menos diferencial de trabajo, ¿no? En este caso, ¿por qué pongo 0? ¿No? ¿Por qué pongo 0? Porque es un proceso adiabático, ¿no? Es un proceso adiabático que está relacionado con lo que es isentrópico, ¿no? Calor igual 0. Entonces, el diferencial de U es igual a NCB diferencial de T, ¿no? Y acá estamos trabajando, ¿no? ¿Ya? Entonces, calculamos la variación de energía interna, ¿no? Entonces, aquí tenemos U, NCB, como son constantes estos señores que están acá, entonces me queda que la energía interna es NCB, temperatura en B menos temperatura en A. Trabajando estos resultados, obtengo la energía interna, ¿no? Delta de V vale este valor, ¿no? De 1852,7 calorías, ¿ya? Calorías. Si yo quiero convertirlo a kilocalorías, bueno, habría que hacer una operación de más, ¿no? Pero si estas calorías quiero convertirlo a Joule, ¿cómo sería? ¿No? ¿Por cuánto habría que multiplicar acá? ¿No? Una caloría equivale a 4,186 joules, ¿no? Por lo tanto, esto se va a elevar un poquito más. Entonces aquí hago lo siguiente, ¿no? Aquí ya, bueno, tengo el mismo resultado, copiado doble acá, ¿no? Entonces tengo acá 10,852,7 calorías, lo paso a kilocalorías, ¿no? Aquí tengo 10,852 kilocalorías y lo paso a kilojoule, pero a kilojoule sería 45,426 kilojoule, ¿ya? Entonces, esa es la variación de energía interna. Nos piden finalmente lo que es el trabajo realizado. Bueno, acá simplemente lo deducimos, ¿no? La energía interna es igual menos el trabajo. Entonces, por lo tanto,
el trabajo realizado es esto. Menos U menos 45,426 kilojoules, ¿no? Y por conceptos teóricos, sabemos que nos piden el flujo de calor, ¿no? No es necesario hallarlo porque sabemos que es un proceso isentrópico o es adiabático también, ¿no? Resulta que el calor vale 0. Delta de Q vale 0. ¿Ya? Por eso es un proceso adiabático. Delta de Q igual a 0. Bien, a ver, ¿alguna consulta, jóvenes? Aquí se me acabó mis PPT ya, digamos, trabajados a computadora. Ahora lo que lo voy a hacer son soluciones que tengo en forma escrita, manual, ¿no? ¿Alguna consulta? Veo Profesor, que... Sí, o sea, si me dicen que es un proceso isentrópico, ¿puedo usar todo lo que sería para un proceso diabático? sí. Ya. Un isentrópico es un adiabático, pero no, un adiabático no es, no es isentrópico, ¿ya? No es unívoco, por si acaso. Muy bien. ¿Alguien más? Veo 30 participantes. Conmigo se creo que es 29, ¿no? Los demás no ingresan. Yo tengo mi lista. En mi lista son como 43, creo. Bueno, entonces ahora vamos, ahora sí viene la participación de ustedes, ¿ya? Vamos al problema número 6 que vamos a iniciar inicialmente. Ya, y ustedes me van a acompañar acá. A ver, en el problema número 6, ¿no? Dice, a temperaturas muy bajas, ¿no? La capacidad calorífica de criterio de la forma CAT al cubo, ¿no? Donde hace una constante, para este rango de valores hay la entropía como función de la temperatura. Asuma que si T es igual a 0, entonces S tiende a 0, ¿no? B, hay el incremento de entropía en una barra de aluminio M4 kilogramos, que es calentado desde una temperatura de 300 grados Kelvin hasta una temperatura de 600 grados Kelvin. Para este intervalo, considere que el calor específico de la barra de aluminio varía como AB más T, donde A vale 0,7 gramos grados Kelvin, B vale 0,46 milijoule gramos grados Kelvin, ¿no? Grados Kelvin, ¿ya? Al cuadrado. A ver, quiero que ustedes lo trabajen, jóvenes, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer en el primer caso? A ver, en el primer caso, ustedes tienen que hacer, en este caso, que C, ¿no es cierto?, está en función de AT al cubo, ¿no? Entonces tienen que ir a la integral, pues, ¿no? Delta de S es igual a diferencial de Q sobre T, ¿ya? Así que, por favor, a ver, ¿cuánto les saldría a ustedes? El caso A. A ver si le pongo la ecuación. A ver, voy a poner la ecuación.
Ya, esa es la, eso es lo que tienen que aplicar. A ver, jóvenes, por favor, ¿cuánto les sale aquí? Tienen en la parte A, tienen que considerar este valor. Ya en la parte A, este valor, y en la parte B, este valor, ¿ya? Entonces, por favor, quiero que lo trabajen, a ver, tienen solamente en forma literal, ¿ya? En forma literal, tanto A y B, ¿ya? A ver cómo les sale. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tienen que aplicar? Simplemente, pues, poner C, ¿no? El valor de C y acá también el valor de C, ¿ya? A ver, espero su respuesta, jóvenes. Silva, ¿ese es para la parte A o la parte B? Para la parte A, profesor, porque usted considera el calor como masa por calor específico por temperatura. Y luego ahí reemplacé el calor específico y ahí tomé el diferencial, el calor. Ya, para la A, no te sale así, ¿ah? Fíjate, sí, solamente bases de la integral, ¿ya? Es de 0 a t, la integral es de 0 a t, ¿no? Hay que considerar solamente c, ¿no? Y diferenciar de t sobre t, ¿no? Ujú. Ya, ¿no? Tú ya has trabajado todo de frente, ¿no? Está bien, sí está bien. Ya solamente no te sale con la mano, ¿no? Está bien, Silva, ¿ya? Solamente que sale a tercios, ¿no? A tercios t al cubo, ¿ya? Y en la parte B, ujú, así es, ¿ya? Cáceres Botón está bien. Y la parte B, bueno, ok, ¿no?
Así es. ¿Ya? Entonces ahí, entonces obteniendo aquí, como repito, ya está trabajado en forma de soluciones ya, ¿no? Entonces, resulta que este es AT cubo sobre T, ¿no? Reemplazamos los valores ahí, ¿no? Bueno, aquí no hay que reemplazar muchos valores porque está solamente en constante, ¿no? En la parte B, ¿no? Cuando nos piden hallar el incremento de entropía y una barra de aluminio de M4 kilogramos que se calentado desde una temperatura de 100 grados Kelvin hasta una temperatura de 600 Kelvin. Para este intervalo, considera un calor específico de la barra de aluminio varía como, de esta manera, ¿no? Donde A vale 0,77 joules, gramos, ¿no es cierto? Acá sale 646 milijoule, gramos cal cuadrado, ¿no? Y entonces ahí, aquí nos faltó hallar, ¿no? Si consideramos la masa acá, simplemente hay que trabajarlo con M, ¿no? ¿Ya? Entonces, reemplazando lo otro, ya obtenemos el resultado directo, ¿no? Entonces, aquí vemos que ya las capacidades caloríficas ya no son constantes, ¿no? Entonces, cuando hay, depende ya, no son constantes, depende de la temperatura, tienen valores distintos a lo que normalmente trabajamos nosotros, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ir al problema número 5, ¿ya? Voy a retroceder acá. A ver, dice, una sustancia de trabajo realiza unos ciclos termodinámicos como se muestra en la figura. Si para cada ciclo se verifica que T mínimo entre T máximo es igual a M, ¿no? Esto ya no se refiere, digamos, un ciclo de Carnot, ¿no? Donde una eficiencia, ¿no? Sino que es la eficiencia se verifica en T mínimo entre T máximo, ¿ya? En el caso A, ¿no? ¿Cómo hallamos nosotros la entropía, ¿no? ¿Cómo hallamos nosotros T diferencial de S, ¿no? El T por diferencial de S, ¿qué vendría a ser? El área, ¿no? El área bajo la curva, ¿ya? El área bajo la curva, ¿no? Entonces, para el primer caso, tenemos lo siguiente, ¿no? ¿Ya? Q1 que ingresa, ¿no? Q2 que sale. No sé si lo agrando un poquito. Denme un minutito para agrandar la figura porque no, ustedes no lo van a notar mucho. Un ratito, jóvenes, ¿ya? Vamos a... Sí, ahora sí, ¿no? Pues aquí tenemos, ¿no? Eh,
por definición, ¿no es cierto? Aquí tenemos, ¿no? S0, T0, ¿no? S1, T0 aquí, ¿no? S1, T1, ¿ya? Calor de entrada, calor de salida, ¿no? De la definición, que el diferencial de entropía es igual diferencial de calor sobre temperatura, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Que el T por diferencial es igual al diferencial de Q. Ese diferencial de Q es básicamente el área, ¿no? ¿Cómo es el área en este caso? ¿No? Este es el área que tenemos que hallar, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ¿cuánto vale Q1? Es este valor. T0, TS1, su 0, ¿no? Q2, ¿no? Este 1 más T0, S1 menos S sub 0, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver aquí, ¿no? El Q1 y el Q2, ¿no? Calor de entrada y calor de salida. ¿Ok? Y si continuamos, ¿no? Pero por definición dice que T1 es igual a T0 sobre N, ¿no? Y aquí despejamos, ¿no? Entonces aquí sería T1, T0 igual a N. Entonces, la eficiencia sería N1 menos Q1, Q2, ¿ya? Por definición, ¿no? Entonces aquí vemos que es 1, ¿no? Menos 1, 1 sobre N sobre 2, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí tenemos que, entonces la eficiencia, ¿no es cierto? Este es un N distinto, una eficiencia distinta, ¿no? Entonces aquí tenemos el N menos 1 entre 2N. ¿Ya? Entonces, esa es la eficiencia que tenemos en este caso, ¿ya? Entonces, ahí vemos que los calores son el área bajo la curva, ¿no? Bien, entonces vamos para la parte 2. En la parte 2, ¿no es cierto? De igual manera, aquí tenemos, ¿no? ST0, ¿no? ST0, T1, S1, T1. Entonces, el calor Q1 sería esta forma, ¿no? ¿Ya? Ese es Q1. Y Q2, ¿no? Es lo que está acá abajo. Pues aquí tenemos, ¿no es cierto? ¿Cómo se da Q1? Es justamente esto, pues, ¿no? Toda esta parte que está acá es un trapecio, ¿no? Un trapecio. ¿Ya? Y Q2, ¿no es cierto? Es esta parte que está acá, ¿no? Base por altura, ¿no? T1 más T sub 0. Entonces, por lo tanto, ¿no? Hallando nuestra nueva eficiencia, ¿no? 1 menos 2 T1, T1 más T sub 0, ¿no? Resulta que es igual a N menos 1 igual a N más 1. ¿Ya? N más 1. Entonces son problemas literales que tenemos que tener presente a nosotros a la hora de resolver. Bien, jóvenes, entonces aquí, ¿no? Voy a pasar al siguiente ejemplo, ¿no? El siguiente problema lo voy a poner en pantallazo acá, un ratito, ¿ya? Voy a pasar la figura acá para trabajarlo un poquito mejor.
Un momento, jóvenes. Digo, jóvenes. Ya, ahora sí. A ver, vamos a partir este problema número 7. Ya. Aquí nos está hablando de un bloque rectangular de masa m igual a 1 kilogramo, se encuentra en reposo sobre una superficie lisa. Se dispara una bala de plomo, ¿no? Cuya masa m vale 40 gramos a una velocidad inicial de 600 metros por segundo de forma horizontal a lo largo de la línea que pasa por el centro de masa del bloque. La bala penetra en el bloque a una cierta distancia hasta que ambos alcanzan la misma velocidad. Si la temperatura inicial al inicio del bloque y la bala es 25 grados centígrados, calcule la variación de entropía para el sistema bala-bloque, ¿no? Asuma que el sistema bala-bloque con un sistema aislado, de modo que se desprecien la resistencia del aire, las pérdidas térmicas o de radiación con el entorno. Además, asuma que en cada instante, tanto el bloque como la bala alcanzan la misma temperatura. ¿Ya? Eso lo tengo en Word, entonces voy a irme a mi pantalla en Word, ¿no es cierto? ¿Ya? Voy a dejar de compartir para entrar a lo que es en Word, ¿ya? Bueno, este es el problema 7, ¿no? Entonces, en el sistema de centro de masa tenemos lo siguiente, ¿no? Que la velocidad del centro de masa, ¿no? Es igual a m de la bala más m del bloque, ¿no? Tienen una misma velocidad. Es un problema de choques, ¿no? Donde al unirse tienen un choque inelástico, ¿no es cierto? Y lo van a alcanzar a la misma velocidad. Antes del choque, el sistema centro de masa, ¿no es cierto? De la velocidad de la bala es versus 0 m. Este es m más m, minúscula, entre versus 0. Velocidad del bloque es 0, ¿cierto? Velocidad del centro de masa menos m más m versus 0. ¿Ya? Entonces, esos son antes del choque. Después del choque, la velocidad, la bala, como ya está en el bloque, tiene su velocidad 0, ¿no? Y la velocidad del bloque también vale 0, porque ya está en reposo prácticamente, ¿no? Ahora, entonces, el cambio de energía cinética total, ¿no es cierto? Es energía final, energía cinética final menos energía cinética inicial, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos acá, ¿no? Un medio de la masa, ¿no? De la bala, ¿ya? M mayúscula entre m más m mayúscula al cuadrado y b sub 0 al cuadrado.
Continuamos ahí entonces, ¿no? Y acá está de la pala, acá está el bloque, ¿no? Sumando ahí, ¿no es cierto? Obtenemos lo siguiente. Bueno, hay que hacer acá operaciones de reducción, ¿no? Ya ustedes en casita tranquilo hacen esa reducción y van a obtener lo siguiente, ¿ya? Ahora, como el sistema es aislado, ¿no? El sistema es aislado, entonces tenemos que la variación de energía total es cero, ¿no? Tenemos acá la energía total más la energía potencial igual cero, ¿no? Entonces la energía del sistema es igual a 1/2 de la masa de m versus 0 cuadrado entre m más m mayúscula, ¿ya? Entonces hasta aquí estamos bien. El sistema es aislado, ¿no? Tenemos la energía del sistema de esta manera, ¿no? Ya que alcanza la temperatura al mismo tiempo, entonces tenemos que la M es masa del plomo, o sea, la masa del centro de masa del plomo más la masa del centro de masa del bloque es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Entonces de aquí podemos despejar la temperatura final, ¿no? Ya la temperatura final. Y obtenemos lo siguiente, bueno. Tenemos la temperatura final, T sub 0, M mayúscula M versus 0 al cuadrado, de todo este cociente, ¿ya? Todo este cociente. Entonces, delta de S, ¿no? Hay que ir a la integral, pues, de estos valores, ¿no? ¿Ya? ¿No? Y al final tenemos, ¿no? Como este es constante, ¿no? Ya tenemos que esto que está, ambos son constantes, sale, ¿no es cierto? Y nos queda el logaritmo neperiano de T final entre T sub 0, ¿no? Bueno, entonces, eso es todo lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, esa es la variación de entropía del sistema bloque y la bala de plomo, ¿ya? Bueno, jóvenes, no hay más que hacer acá, ¿cierto? Ya hemos terminado, ¿no? Y la próxima semana continuamos normalmente nuestro seminario, ¿no? Listo, jóvenes. Ya tengo que cortar porque si no, hay otro profesor a esta misma hora, creo. ¿Alguna pregunta? Sí. Voy a subir al video, no te preocupes. Gracias, profe. Ok. Gracias, profe. Cuídese. Ya, Hasta luego, gracias a ustedes. Hasta luego, Nos vemos, profesor. jóvenes. Hasta luego, profe. Muy buenos días. Si no nos vemos, que pasen unas felices fiestas patrias, aunque el 29 tenemos clase, ¿no?